Amada iglesia, ha sido un gozo poder adorar a nuestro Dios. No podríamos faltar a esta adoración. ¿Qué podríamos esperar del Señor a lo largo del culto si nosotros primeramente no le hemos dado a Él? Busquemos tener un corazón, como nos dice la palabra, un corazón receptivo, un corazón que está listo siempre para oír la voz de Dios. Tenemos un libro que es el único libro en toda la creación, que es el libro de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. A través de ese libro, Dios habla. Verdaderamente Dios habla. Habla todos los días, todo el tiempo, habló en el pasado, sigue hablando hoy, y es lo que tenemos que buscar y cultivar nuestro corazón para que nos hable Dios a nuestro corazón y nos gocemos. Basta un tiempo con el Señor a solas, en comunión, y que recibas esa palabra para que quedes bendecido completamente, para que quedes satisfecho y puedas dar a Él y a tu prójimo esa bendición, esa palabra viva, ese amor que recibiste de Dios. Todos nuestros cantos que hemos entonado se centran en Cristo. Todo es Cristo. A Él sea la gloria. Tan solo Dios, a Dios sea la gloria, toda la creación adore solo a Dios. Y me bendijo mucho escuchar un himno también hoy, en la mañana, que decía que toda la creación adorara a Dios. Solamente a Dios, tan solo Dios, solo Dios. De hecho, el himno se llama Tan Solo Dios. ¿Te dice algo? Y en una de las estrofas decía que cuando estemos en el cielo, nuestro corazón no se cansará de Dios, tan solo Dios. Toda la eternidad en el cielo, en la gloria, solo Dios, tan solo Dios. Y es el tema de nuestra última porción de este capítulo 7, de los versículos 25 a 40, donde, mis hermanos, no importa si estás soltero, si estás casado, si estás viudo, en los países o situaciones donde hay esclavos o también hay libres, no importa cuál sea nuestro estado, nuestra condición, tan solo Cristo. Si tenemos a Cristo es suficiente, que en ese estado, en esa condición en la que estamos, en la que nos encontramos, en la que nos encontró el Señor para salvación, para vida nueva, así es el cuidado que tiene el apóstol Pablo, dice, para que sin impedimento os acerquemos al Señor. Pablo quiere quitar todo obstáculo, todo impedimento, toda
posible situación que no nos permita estar cerca del Señor y que también nos impida que realicemos la obra del Señor a la cual fuimos llamados a través de la salvación. A veces es muy claro para nosotros la salvación en Cristo, sumamente clara que es Cristo y solamente Cristo, su sacrificio completo, perfecto en la cruz, para yo poder tener ese perdón de pecados por medio de mi arrepentimiento y de mi fe, de mi confianza en Él, y eso es verdad. Pero olvidamos que Cristo nos salvó para Dios. Cristo nos salvó con un propósito eterno. Y ahora que somos salvos, ahora que tenemos una vida nueva, como cantábamos también, una vez que vemos la gloria de la cruz que nos alumbra nuestro corazón y recibimos esa salvación, esa vida nueva, dejamos nuestra vida de antes atrás para empezar una vida nueva con Cristo, pero buscando el propósito por el cual nos salvó, mis hermanos. ¿Hace cuánto tiempo que conociste al Señor? ¿Hace cuánto tiempo que te salvó el Señor? ¿1 año, 3, 5, 10, 20, 25, 30? ¿Cuántos? Y a lo largo de ese tiempo estamos cumpliendo ese propósito. Oh, pastor, no sabía que había un propósito junto con la salvación de mi alma, hasta ahorita que lo menciona usted. Puede ser. Pero fuimos llamados con un propósito. Todos conocemos un texto, que ahorita que lo cite vas a ver, y sabemos que los que aman a Dios, y todos me pueden acompañar y terminarlo, ¿no es cierto? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ahí nos quedamos y lo compartimos. Mira, dice el Señor que todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas, las malas, todas las cosas. Mira, contémplalo así. Pero ahí no termina el versículo. El versículo continúa. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que, mi hermano, si el Señor te llamó en Cristo a la salvación, te llamó para un propósito, y ese propósito lo tienes que buscar. Ahora el Señor no está jugando a las escondidas con ese propósito, sino que su propósito se revela en la Biblia. Si tú lees cada día, si tú buscas esa comunión también con el Señor que tenemos como un gran privilegio por gracia, el Señor te revela ese propósito. Él está anheloso y deseoso de revelarte su voluntad, su propósito, porque para eso te salvó, para eso te hizo suyo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu Dios, tan solo Dios, será en aquel día, en el cielo, en tu gloria, y nos alentamos y nos gozamos de que en aquel día nuestro corazón no se cansará de Dios, tan solo Dios, todo será Dios, toda adoración, alabanza, honra, gloria será a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios. A lo mejor en el fondo tendríamos que confesarte que algunas veces reclamamos algo para nosotros aquí en la tierra, en esta vida humana, pero te rogamos que nos hagas andar contigo y seas tú quien moldees nuestro corazón, que nos des un corazón conforme al tuyo y que encuentres en nosotros esos hombres que te agrademos en todo y que estemos plenamente gozosos, satisfechos en ti, solamente en ti. Que toda tu creación, incluyéndonos nosotros y mayormente ya tu iglesia, tu pueblo, te adoremos, Dios,
te adoremos tan solo a ti. Bendícenos ahora y que esta palabra tuya la siembres profundo en nuestros corazones, quede ahí grabada, que tu Espíritu la use, la vivifique para llevar fruto abundante, fruto que permanezca. Señor, guíanos a través de tu Espíritu, da tu gracia para que el predicador pueda dar toda la palabra que tú tienes para tu pueblo, tu iglesia, que has dado, y que también tu gracia sea en todo tu pueblo, tu iglesia ahora para recibirla, y todo esto en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amén. Bueno, ahora su Biblia, porque vamos a ir al final del capítulo 7, de los versículos 25 en adelante, y ya que los tengan listo, quiero que lo dejen allá abierta su Biblia y vamos a estar hablando de algunas cosas. En una ocasión, un hombre fue a una librería. Tenía un anhelo, un deseo muy grande de leer algunos libros acerca del matrimonio. Él quería tener un buen matrimonio. Y entonces se dirige a esta librería y le pregunta a la persona que atendía y dice: oiga, quiero algunos títulos, algunos libros que hablen del matrimonio. Usted sabe, ese matrimonio que puede ser feliz, ese matrimonio donde se aman, donde se perdonan, donde se quieren, se apoyan, se ayudan. Usted sabe, ¿no? ¿En dónde puedo encontrar este tipo de temas? En esos libros. Y dijo: mire, allá al fondo se encuentra la sección de ficción, ciencia ficción allá al fondo, ¿sí? Y es triste, ¿no es cierto?, que la dependienta, cuando escuchó esto acerca del matrimonio, pensara que es ciencia ficción. Mis hermanos cristianos, los que tenemos un matrimonio cristiano, tenemos un desafío grande de demostrar al mundo que el matrimonio en Cristo hace la diferencia y que el matrimonio en Cristo en verdad puede ser una felicidad, una alegría, un gozo, puede realmente satisfacernos y juntos podemos servir mejor y más al Señor, lo que le da realmente significado y propósito a nuestro matrimonio. Así es que yo quiero que vayamos viendo en este pasaje. Vamos a ver 6 razones. Hemos hablado 2, de hecho todo el capítulo 7 acerca del matrimonio, especialmente en los 2 domingos pasados, ¿no es cierto? Y vi algunas caras de los solteros. El pastor se está aventando aquí nomás con los matrimonios y no habla de los solteros. Pues hoy vamos a ver a los solteros. El apóstol Pablo, en esta última porción del capítulo 7, nos da 6 razones para los solteros. Siéntense bien, agárrense bien, para quedarse solteros. Ahora, esto que vamos a ver el apóstol Pablo, y lo dice muy bien y muy claramente, que no ha recibido el mandamiento del Señor en esto, porque el Señor Jesucristo no habló de una manera específica y amplia acerca de este punto, pero Pablo da su consejo del Espíritu de Dios. Entonces es como él nos dice, que él procura evitarnos problemas, tropiezos, impedimentos, cualquier cosa que nos impida acercarnos al Señor, estar cerca de Él. Eso hace la diferencia en nuestras vidas, estar cerca del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, resucitado. Él vive, dice Pedro, que a quien amáis sin haberle visto. Nosotros tenemos la bienaventuranza de que más bienaventurados
los que sin verme creyeron, dijo Jesús a Tomás. Así es que mi hermano, si tú has creído en Cristo sin verme, porque no le vemos, tienes una bienaventuranza, tienes una dicha muy grande. Pero Pedro también dice que para los que creen en Jesucristo, Él es precioso. Tenemos que buscar, tenemos que cultivar que Jesucristo sea real en nuestra vida, que Jesucristo sea precioso, que Jesucristo sea lo primero, que Jesucristo sea todo. Cristo, tan solo Cristo. Nuestro corazón no se va a cansar en la gloria de Cristo, tan solo Cristo. Dios, tan solo Dios. Toda la creación adore a Dios, tan solo a Dios. Y como lava a veces nuestra carne, oye, porque aquí todo el tema es, si estás soltero, sirve al Señor. Los casados, como si no estuvieran casados, sirvan al Señor. Los viudos, así quédense. No se casen para que tengan más oportunidad de servir al Señor, servir al Señor, servir al Señor. Y por ahí habla tu carne en el fondo, y yo, ¿cuánto? ¿Hay algo para mí? Entonces, en su enseñanza acerca del matrimonio y la soltería, Pablo ha dejado bien en claro que ninguno de estos estados es mejor que el otro, ya lo dejamos claro. Y estar soltero es mejor porque estás soltero y puedes servir mejor al Señor, o otros dirían, no, pues es que si estás casado, pues ya estás más, así como más completo y entonces puedes servir más al Señor, o si estás viudo, pues ya no tienes pareja y entonces no tienes tantos cuidados de nadie ni responsabilidades y puedes servir mejor al Señor. Ningún estado es mejor. Así es que el estar casado, ser soltero, no tiene nada que ver con la espiritualidad también. No es más espiritual el que es soltero, pobrecitos de ellos. Están solteros, son más espirituales porque sufren. O los casados, pobres de los casados. Entonces hay más espiritualidad en ellos que estando casados puedan servir al Señor. Tampoco. Así que una persona casada para quien la voluntad de Dios, fíjate bien, es que esté casada, no es más o menos espiritual que una soltera, quien la voluntad de Dios también es que esté soltera. Es lo que Pablo había dejado ya claro. Así es que la espiritualidad se basa, fíjate bien, en la obediencia a Dios. Esta es la base de la espiritualidad. No es tanto en el quehacer, no es tanto en nuestro estado o condición en la que nos encontremos, sino en la obediencia a Dios. Lo que realmente nos hace ser en un grado espirituales. Así que de la misma manera que lo concerniente a la circuncisión, lo que importa es guardar los mandamientos, ya lo vimos en versículos anteriores. Yo quiero que sepan que hay muchos libros, artículos de revista, conferencias, programas de la actualidad y se enfocan en las normas bíblicas para el matrimonio, ¿no es cierto? Muchos de ellos son excelentes y útiles, sin embargo se presta mucho menos atención a lo que la Biblia dice acerca de la soltería. Y es por eso que Pablo aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, habla acerca de los solteros, cómo deben de vivir, qué deben de hacer. Y hay una enseñanza que los solteros nos dan a todos los demás y vamos a aprender. Mucha de la literatura y programas para los solteros está dirigida también a ayudarnos a sobrellevar su estado. Parece reflejar una suposición de que ser soltero no es del todo normal y que ciertamente no es conveniente. Insistimos mucho, como habíamos dicho
a los solteros que están cerca de nosotros, a nuestro lado, oye, ¿por qué estás soltero? Mira, ya hice una reunión, invité a algunas personas, date la vuelta, a lo mejor ahí hay una pesca milagrosa y encuentras al de Dios o a la de Dios, ya sabes, ¿no? Pues para la persona a la que Dios le ha dado el don de continencia, nos dice Pablo en este capítulo 7, ese estado tiene muchas ventajas prácticas. La soltería, junto con ese don de continencia, tiene todas las ventajas y de gran bendición. Sin embargo, al seguir respondiendo Pablo las cartas que le habían enviado a través de las cuales le hicieron muchas preguntas a estos creyentes de Corinto, que por cierto quiero enfatizar de la importancia de hacer preguntas. A veces tú estás aquí en la iglesia, estás con pastores, líderes, maestros y no preguntas nada. Eso no habla bien. No es de que, bueno, es que si pregunto van a pensar que no sé, si pregunto van a decir, ay, ¿qué pregunta? Y cosas así. Eso es más triste, pero cuando hay una persona cerca de ti que sabes que está preparado, que conoce, que sabe, y tú no le preguntas, no habla bien de ti. Habla de que crees tú que lo que sabes es suficiente, habla de tu orgullo, habla de que no es necesario o no tienes nada que aprender de esa persona. Así que estas preguntas que le hicieron los creyentes Corinto a Pablo, significa que ellos realmente sabían quién era Pablo, un apóstol, un enviado de Dios, un mensajero que conocía a Dios, conocía su palabra, que tenía el consejo de Dios, las respuestas de Dios, la verdad. Así que todo lo que está diciendo Pablo en este capítulo 7 tiene que ver con esas preguntas que los creyentes corintios le hicieron y él está dando respuesta. Así es que Pablo da 6 razones para permanecer soltero. Y Pablo está hablando de parte de Dios, aunque no está hablando como mandamiento de Dios, que quede claro, sino como consejo del Espíritu de Dios. Así que vamos inmediatamente a la primera razón que queremos abarcar, las 6, y la primera es la presión del sistema. Es una razón para que los solteros se queden como están, y está en los versículos 25 al 27. Y dice la palabra: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. En esos 3 versículos está la primera razón de por qué el soltero debe quedarse así, y es la presión del sistema. Pablo nos dice aquí la necesidad que apremia. Esta necesidad que apremia era el contexto en el que se encontraba esta iglesia ahí en Corinto. Había persecución, una cruel persecución, había encarcelamiento, había tortura, incluso había muerte. Entonces Pablo estaba diciendo: solteros, piensen en esto. Si tú estás soltero, pues nada más cuidas de tu vida, y en todo caso, pues nomás tienes que ver por ti, aun si te apresan o si sufres algún tormento o alguna otra cosa por causa de Cristo y del Evangelio. Pero imagínate, si ya estás casado, tu esposa va a sufrir, sabiendo que te apresaron, sabiendo que te están azotando, sabiendo que te van a echar al circo de los leones, y también tus hijos, y posiblemente si ya tienes más edad, también tus nietos, y todos ellos van a sufrir enormemente por tu causa. Y yo quiero evitarles esa aflicción, esa angustia, ese problema. Ese era el sentir de Pablo. Así es que el principio que encontramos aquí es que dice: hará bien en quedarse como está.
Se dirige a los que son vírgenes, a los hombres y mujeres que son vírgenes, casos que no han tenido ninguna experiencia matrimonial. Es a quienes se está refiriendo, y Pablo señala de nuevo que Jesús no había dado enseñanza directa acerca de la bondad de la soltería, aunque Jesús hizo alusión en el Evangelio de Mateo. No obstante, la enseñanza del apóstol no es menos divina y autorizada, porque dice Pablo que esto lo recibió del Espíritu de Dios, y eso lo sabemos también ahora nosotros. Así es que el parecer, mi opinión, pero dada del Espíritu de Dios a Pablo, es que se tome en cuenta, que sea una consideración, que haya convicción en eso, y es así como Pablo quiere que lo veamos. Dice, como alguien que ha alcanzado misericordia para ser hallado fiel en el Señor. Así es que la convicción de Pablo era que es mejor para los solteros cristianos permanecer solteros si tienen el don de Dios para ello. Aunque esta perspectiva es autorizada, no será como algo absoluto o como un mandamiento, que quede claro. Es una directriz, un consejo completamente confiable, y se declara 2 veces en el versículo 26. Dice, es bueno, hará bien en quedarse así. Así que la primera razón que Pablo da para permanecer soltero es la presión del sistema. Y algunos de ustedes podrían decir, bueno, pastor, pero pues, eran otros tiempos, había persecución, había encarcelamiento, había azotes, incluso muerte también, pero hoy es diferente. Ahorita lo vamos a ver. Así es que dice, cuando Pablo habla de la necesidad que apremia, se refiere a los medios de calamidad como tortura, como la violencia que existía. Cuando una persona se hace cristiana, fíjate bien, inmediatamente se mete en un cierto conflicto con el sistema impío que lo está rodeando. Todos lo hemos vivido. Una vez que te convertiste, empezó una cierta persecución familiar, en el trabajo, con los amigos, social. No es cierto, porque el sistema es contrario a esta vida nueva en Cristo. Así es que la mención, sin embargo, de la necesidad que apremia, dice aquí Pablo en el texto, puede también indicar que Pablo tenía en mente un tipo de conflicto específico y severo. Numerosos cristianos habían sido arrastrados, apresados, azotados, encarcelados, incluso asesinados por causa del Evangelio. Jesús había advertido a los discípulos, os expulsarán de las sinagogas por causa de mi nombre. Jesús había advertido esto. Parece que Pablo también ya estaba como presintiendo esa persecución tremenda por medio del emperador Nerón, que vendría, fíjate, 10 años después de que Pablo escribe esta primera carta a los Corintios. Pero Pablo como que empieza a presentir que va a venir así una ola de persecución feroz, sin precedentes, y es a lo que se refería de la necesidad que apremia. Así es que Corinto misma proporcionaba uno de los primeros mártires. Esta ciudad y esta iglesia especialmente de Corinto proporcionó los primeros mártires por causa del Evangelio. Así es que la persecución es ya de hecho bastante difícil para un soltero. Pero los problemas y el dolor se van a multiplicar si tú estás casado, si tú tienes hijos, si tú tienes nietos, se va a complicar más, porque todo esto se va a cargar en ti. Si Pablo hubiera estado casado, fíjate bien, todo el sufrimiento que habría traído a su esposa, al saber que lo encarcelaron, al saber que lo estaban azotando, al saber que muchas cosas. Y Pablo también estaría sufriendo sabiendo que su esposa está sufriendo. Y a lo mejor hubiera tenido hijos y también sus hijos. Este es el punto que Pablo está señalando. Ellos hubieran sufrido cada vez más, que lo azotaban, que lo apedreaban, que lo encarcelaban.
Así es que ¿quién hubiera cuidado de ellos? Pablo se preguntaría ahí, ¿quién estará cuidando a mi esposa, a mis hijos? ¿Quién estará teniendo provisión para ellos? Y la eficacia inclusive de su ministerio. Por un lado, Pablo estaría muy preocupado y angustiado, pero por otro lado, su ministerio estaría menguando. Su ministerio a lo mejor hubiera disminuido con esa angustia, con ese dolor, con esa carga acerca de su familia, ¿no es cierto? Piensen en esto. Así es que, sin embargo, para el que ya se encuentra casado, el consejo es: no procures soltarte. Si tú ya estás casado, no procures soltarte. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Tenemos que oír esto, tenemos que grabar esta frase en oro de 24 quilates. El compromiso es para toda la vida. No hay opción. Solo se rompe, ya lo hemos hablado y lo voy a decir nada más de paso, solo se rompe mediante la muerte, mediante el adulterio y mediante un cónyuge incrédulo que no quiere y no soporta estar con su pareja que se convirtió a Cristo. Ya lo vimos y lo tocamos de paso. Así es que otros problemas, no importa cuán graves sean, nunca darán la base o el fundamento para el divorcio. Si no están en estos tres que he mencionado, no importa los problemas que tengas, no tienes ningún fundamento, y al menos un pastor, una iglesia que esté fundada en la palabra, no te darán la aprobación para una separación, para un divorcio. Así es que, dice Pablo, estás libre de mujer, no procures casarte. Mis hermanos solteros, valoren su soltería como una bendición de parte de Dios. Está diciendo Pablo, aprovéchate de tus muchas ventajas. Y acuérdense lo que habíamos visto la semana pasada, tú tienes que aceptar este estado de soltería, tienes que estar satisfecho, tienes que permanecer ahí fielmente, porque solamente el Señor te puede sacar de ahí. Dios todavía da el don de la soltería a algunos de sus hijos. Muchas señales apuntan a tiempos de conflicto creciente también. No solamente fue hace 2000 años, hoy estamos viviendo tiempos ya de persecución en algunos estados, aún de México, en otros países, en nuestro mundo. En Mateo 24 Jesús describió de una manera muy vívida la agitación, el terror de los últimos tiempos que vendrían, y nosotros estamos viviendo esos últimos tiempos, así que también piensen en esto. Vienen tiempos difíciles, vienen cambios climatológicos, vienen terremotos, tsunamis, vienen muchas cosas, y no es lo mismo que tú enfrentes esto solamente estando soltero que ya teniendo a alguien a quien cuidar, tener responsabilidades de ese tipo, etcétera. Así que ya podemos ver el exceso también de población, la contaminación, el crimen desenfrenado, la inmoralidad por todos lados, los falsos profetas, las sectas, la apostasía y la creciente amenaza de una guerra mundial. Lo estamos viendo, mis hermanos, mira las noticias, los encabezados. Este siglo puede traernos guerras de muchas partes, conflictos sociales, revoluciones, hambre, enfermedad, persecución, desastres naturales, estancamiento económico y político también. Vamos a la segunda razón que Pablo da aquí en este pasaje, y ahora se encuentra solamente en el versículo 28, y dice Pablo: mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pablo está dejando bien claro, mis hermanos, que este es un consejo que él recibió del Espíritu de Dios, no es un mandamiento expreso del Señor Jesucristo. Por eso, si finalmente un soltero se casa, no peca, que quede claro. Entonces,
Vamos a ver en qué consisten los problemas de la carne. Dice, la aflicción de la carne se traduce también como los problemas de la carne. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pablo deja de nuevo bien claro que no es un pecado para un creyente soltero el casarse con tal que se case con otro creyente, en los términos que conocemos, con oración, con el consentimiento de los padres, los pastores, su iglesia, amigos, etc. Dice, si te casas por la razón que sea, no pecas. Lo que quiere decir que en el matrimonio, o sea, es que, dice, es que el matrimonio no es, o sea, el matrimonio es una opción legítima, pero es bueno considerar primero la opción de quedarse sin casar. Dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne, yo la quisiera evitar, tendrán problemas. Ahora, no se está refiriendo Pablo necesariamente a los problemas que todos tenemos en el matrimonio. Primero se está refiriendo en un contexto, como estoy mencionando, y quiero ampliar un poco más. El apóstol está dando un consejo práctico, no un mandamiento moral o espiritual. Los creyentes son todavía pecadores y están sujetos a limitaciones y debilidades de la carne. No se están casando dos ángeles. Hay un libro recomendado y vamos a tener una exhibición de libros recomendados para que puedas comprar, y dice, cuando dos pecadores dicen, acepto. Mis hermanos, nuestros hijos, aunque vengan de un matrimonio cristiano, no son ángeles. Ellos crecerán y se casarán y serán pecadores que se unen uno y otro. Somos dos pecadores con carne, con orgullo, con egoísmo, con vanidad, con actitudes de una manera o de otra, con tendencias, con debilidades. Tenemos que tomar en cuenta todo esto. Son los problemas de la carne. Somos diferentes, aunque nos amemos, pero somos dos pecadores redimidos. Pero fíjense bien, los creyentes son todavía pecadores y están sujetos a limitaciones y debilidades de la carne. Esto me impresionó. Fíjense bien, ya de por sí es difícil para un pecador vivir consigo mismo, para que te eches a cuestas otro pecador día y noche. Cuando dos personas están unidas en matrimonio, los problemas de la naturaleza se multiplican, mínimo por dos. Y luego empiezan a venir los hijos y les siguen multiplicando. Así es que en una vida íntima, fíjate bien, la vida íntima nos permite ver con más claridad las faltas de nuestro cónyuge. Antes estabas solo y nadie las veía más que tú solo. Pero ahora tienes un par de ojos que te está viendo. Ahí en esas áreas, día y noche, en lo íntimo, donde nada más esa otra persona te puede ver, y ahí ve con claridad esas faltas, o viceversa, uno al otro. Luego los hijos de padres cristianos, como les decía, que nacen también pecadores, habrá un cierto grado de conflicto entre ellos y con sus padres. Ahora, quiero ser cuidadoso, porque tampoco quiero desalentar a los que ya estamos casados. Cuando estamos hablando del matrimonio de esta manera, estamos diciendo la ventaja del ser soltero, que sí quiero tener este cuidado, este balance para todos los matrimonios aquí. No es que el matrimonio no sea gratificante, o que la vida de familia sea una cadena ininterrumpida de dificultades, de aflicciones, de angustias. Una familia amorosa, dedicada y espiritual no solo es una fuente de gran gozo, mis hermanos, y de fortaleza para sus miembros, sino que también fortalece y bendice a todos los que están a tu alrededor. ¿No es cierto? Cuando tú ves a un matrimonio, una familia linda, te bendice, te alienta, te fortalece. Mira qué familia tan bonita.
te motiva, yo quisiera tener una familia así, a lo mejor te puedes acercar, oye, ¿qué estás haciendo o qué no estás haciendo para tener esa familia tan bonita? Porque yo quiero también tener una familia así, y es importante. Es que Pablo está sencillamente señalando que el matrimonio puede causar algunos problemas al tiempo que resuelve otros, y eso es cierto. Por un lado, causa problemas, por otro lado, resuelve otras situaciones. El matrimonio, así es que Dios no lo planificó para que resolviera todas las dificultades personales que tenemos. Algunos pueden estar pensando en casarse para esto, para que resuelva todas las dificultades, y no es así. Como aquella pareja, ¿verdad? Cuando se casó y le preguntó uno al otro, oye, ¿trajiste la felicidad? No, yo pensé que tú la traías. Ni las dificultades personales, ni emocionales o espirituales. Es que si ya me caso con un creyente que me lleva muchos años, que conoce la palabra, que está bien entregado, entonces él me va a resolver los problemas espirituales. No, no es la base, no es el motivo para casarte de esa manera. Sin embargo, el matrimonio es algo que intensifica algunas de esas faltas y problemas. Así que los dos se hacen uno, como dice claramente el Señor, ya no serán más dos, sino una sola carne, pero todavía son dos personalidades diferentes, con costumbres, con hábitos, con muchas cosas, sus propios gustos y disgustos, sus características, emociones, temperamentos diferentes, voluntades propias, ¿no es cierto? Ahora la comida que vamos a tener, podemos compartir los matrimonios, a ver cómo andamos ahí. Sería muy interesante. Cada uno tiene un cierto grado de enojo, cierto grado. Egoísmo, deshonestidad, orgullo, de olvidos, ¿no? Se nos olvidan cosas a uno al otro, de desconsideración. Eso así, aún en los mejores matrimonios, ninguno se escapa. Cuando uno de los cónyuges es inconverso o es inmaduro, egoísta, temperamental y dominante, cada conflicto todavía se agranda enormemente. Así es que el matrimonio involucra conflictos, demandas, dificultades, sacrificios y ajustes que la soltería no requiere, mis hermanas y hermanos. El matrimonio está ordenado por Dios y es bueno, santo y gratificante, pero no resuelve todos los problemas. Trae más. El matrimonio nunca debería usarse como una forma de escape para nada. Ni aún el de la soledad, es que me voy a casar porque no me quiero quedar solo. No es la motivación. Y aunque es el medio de Dios para la satisfacción sexual normal, fíjate bien, el matrimonio no termina con la tentación a la lujuria y a la inmoralidad. Alguien podría pensar bien, bueno, me caso y ya se acaba la tentación de la lujuria y de la inmoralidad. Pues no, lamentablemente, aunque estuvieras muy satisfecho en esa área sexual, no tiene poder el matrimonio para que ya no seas tentado. Fíjate nada más. Así es que Pablo dice que a los que no tienen dominio propio en relación con la sexualidad, que se casen, pues mejor es casarse que estarse quemando, que estar ardiendo de pasión, dice otra traducción. Así es que dice, pero aunque hay satisfacción de los deseos físicos, la mente puede ser atraída a la satisfacción ilícita. El matrimonio no corrige los pecados sexuales. Tampoco es el matrimonio una garantía de que no se repita el pecado sexual. La soltería tiene sus dificultades propias y únicas, pero pueden ser sobrepasadas por las del matrimonio.
que piensen esto. Vamos a la tercera razón. Y Pablo nos menciona aquí en este pasaje, en los versículos del 29 al 31, la tercera razón, y ahorita la vamos a descubrir. Dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. ¿Sí? Hasta el 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aquí encontramos la tercera razón, y es que es lo pasajero del mundo. Una razón importante que Pablo está dando en este momento a través de esta carta, está dando respuesta a esas preguntas de los creyentes corintios. Así es que el foco de este pasaje se encuentra al final del versículo 31. Este mundo se pasa, la apariencia de este mundo está pasando y se va a desvanecer, va a desaparecer completamente. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice: la forma de funcionar de este mundo no es permanente, se pasa. Y aunque Dios, fíjate bien, aunque Dios lo ordenó y bendijo, el matrimonio no es una relación eterna. Al hablar de los ángeles en el cielo, el Señor Jesucristo dijo: ni se casarán, ni se darán en casamiento. Cuando le preguntaron que en aquel tiempo, en aquel día ya en el cielo, de quién iba a ser la mujer del caso que le estaban presentando, y Jesús respondió que seríamos como los ángeles, que no se casan ni se darán en casamiento. Dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 22:30. Fíjense bien, los matrimonios piadosos se hacen en el cielo, porque lo que Dios unió, todo matrimonio es unido por Dios en el cielo. A eso se refiere. Todos los matrimonios piadosos son unidos en el cielo. Fíjense bien, pero no continuarán en el cielo. No continuarán en el cielo. El matrimonio desaparecerá con este mundo, porque está pasando. El matrimonio es para este mundo, para esta vida, porque está solo diseñado para este mundo, no para el mundo venidero. Así que no hagas caso de esas religiones donde te invitan a una reunión y te dicen: mira, ve qué mujer te gusta, porque y aquí te casamos, con la que te cases es con la que vas a tener allá. No, hay casamientos todos los días. No es verdad, es mentira. No conocen la palabra, es ignorancia. La vida humana, aún la más larga que pueda haber, es breve en relación a la eternidad. Dice Santiago que es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en Santiago 4:14. En el versículo 29 dice Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. En otra parte, en otra escritura, dice Pablo que estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Estamos más cerca del regreso de Jesucristo que cuando creímos. Cada día, cada semana, cada mes, cada año estamos más cerca del regreso de Jesucristo por su iglesia. Y estamos más cerca de esa salvación plena, completa, que tendremos todos en la gloria. Así es que el matrimonio permanece solo durante la vida y por tanto es breve como la vida. El matrimonio es breve como la vida. No obstante, una vida breve y circunstancias difíciles, fíjate bien, no disminuyen las obligaciones de los esposos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. El hecho de los que están casados vivan como si no estuvieran casados, como si no estuvieran unidos, en el sentido de que no sean las demandas, compromisos que hay con la pareja un pretexto para que no sirvas al Señor o no estés cerca de Él. No está diciendo Pablo esto. Y ninguno debe privar al otro de sus derechos maritales. La enseñanza de Pablo es que el matrimonio no debe reducir la obligación
y devoción del cristiano para con el Señor y su obra. No, es que estoy casado, tengo que cuidar a mi esposa, no puedo ir, no puedes ir a una misión, estar en un ministerio, yo no la puedo dejar porque, mira, o sea, cuidado que nuestro matrimonio, nuestra pareja sea un impedimento. Vamos a cumplir con nuestros compromisos, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer con nuestra pareja, amarla, cuidarla, respetarla, proveerle, todo esto, pero que no sea un impedimento para que sirvamos al Señor y realicemos la obra a la que Él nos llamó. Así que la enseñanza de Pablo, mis hermanos amados, es que el matrimonio no debe de reducir esa obligación y esa devoción. Las responsabilidades del matrimonio no son excusa para floquear en la obra del Señor. Eso es invertir las prioridades. Debe haber un equilibrio bíblico entre la satisfacción de las necesidades matrimoniales y también servir al Señor. Debe haber un equilibrio, un balance. Y solamente caminando con el Señor en la palabra, en el Espíritu, podremos tener ese balance. Alguien que me enseñaba a mí la Biblia dijo que lo más difícil en la vida cristiana era el balance, y es cierto. Todos los seres humanos somos pendulares, o sea, como el péndulo, ¿no? O sea, nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Es muy difícil tener o guardar el equilibrio en nuestras vidas, en nuestras prioridades, en nuestras responsabilidades, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas. Es muy difícil guardar el equilibrio, somos pendulares, nos vamos a los extremos. Así es que los efectos esenciales de todos los cristianos, o sea, es todo tipo de afecto, emoción, sentimiento, aunque sean esenciales de los cristianos, dice, ya sea que estemos casados o solteros, deben ser poner la mira en las cosas de arriba. Estás soltero, pon la mira en las cosas de arriba. Estás casado, pon la mira en las cosas de arriba. Ese debe ser nuestro enfoque. Por eso tenemos que saber que la Biblia es la palabra de Dios y es el manual de vida para nosotros que conocemos al Señor, que nos ha salvado, que queremos hacer su voluntad, que queremos traer gloria a su nombre. Entonces, mira, venimos a Colosenses, en el capítulo 3 nos dice que si puedes haber resucitado con Cristo, toda persona que oyó el Evangelio y obedeció a ese llamado y se arrepintió y creyó y entregó su vida a Cristo, ha resucitado. Por eso Pablo habla con esa seguridad. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Leamos luego esa cita de Colosenses 3, del 1 al 4. Porque Cristo es nuestra vida. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él. Es un pasaje hermosísimo. El apóstol Pablo a los colosenses, creyentes colosenses, y a través de ellos a todos nosotros, como ahora estamos recibiendo esta palabra también. Pero luego Juan en su carta también nos dice, no améis al mundo. Está hablando del mundo, del sistema, de cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo ya está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17, si lo quieres apuntar. Así que, mis hermanos, debemos entender la prioridad de lo eterno sobre lo temporal. La segunda y tercera áreas tienen que ver con las emociones de la tristeza y el gozo, como leíamos aquí. Dice también, porque luego en el 30 dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y aún los que compran como si no poseyesen.
Y añade Pablo, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Son la segunda y tercera razón. Estas áreas tienen que ver con las emociones de la tristeza, de la alegría, del gozo. Las emociones se pueden controlar mejor de lo que a veces pensamos, especialmente para nosotros que somos cristianos. Cuando un esposo, una esposa, o un hijo, o un amigo íntimo fallece, o queda enfermo, queda paralizado, no nos echamos a reír, o lo celebramos. Por el otro lado, el cristiano maduro no quedará deshecho y pierde toda la esperanza, propósito y motivación. No, nosotros sabemos que nuestra vida es Cristo, nos entristece, nos lamentamos, pero nos sobreponemos y seguimos adelante porque nuestra esperanza, nuestro significado, nuestro propósito de vida es Cristo. Y tenemos esa fortaleza. Por eso necesitamos pensar en nuestra familia, en nuestros amados, en nuestros amigos que no tienen a Cristo, porque ¿cómo lo están haciendo, mis hermanos, ante todo esto que estamos platicando? ¿Cómo lo están haciendo? Por eso el Señor Jesucristo dice que cuando veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor, se compadecía. Tú y yo tenemos que compadecernos de todas las personas, empezando con nuestros amados, familiares, amigos, compañeros, gente cercana. Tenemos que compadecernos en el sentido de preguntarnos cómo le están haciendo para enfrentar todas estas cosas de la vida como consecuencia del pecado que entró en este mundo, y buscar orar por ellos, buscar darles testimonio, buscar llevarles a Cristo, el Evangelio, para que puedan salir de esa condición. Pero luego sigue diciendo, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. En tiempos de prosperidad, en tiempos de facilidad, de permisividad y de desmesurada aprobación de nosotros mismos, es fácil vivir para el placer. Los placeres que no son inmorales o extravagantes pueden ser todavía mundanos. Esto es bien importante. Hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas de este mundo, sin embargo, pueden ser mundanos, pueden ser cosas que nos bajan, que nos quitan la perspectiva eterna de nuestra vida que acabamos de mencionar, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Nosotros recibimos de Cristo, aparte del perdón completo de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la vida eterna, recibimos una vida nueva, sobrenatural, que tiene la capacidad para vivir por las cosas eternas, por las cosas que no se ven, no por las cosas que se ven, que son temporales, pasajeras, terrenales. ¿Se dan cuenta? Entonces, más tiempo de ocio y vacación, jubilación, a veces anticipada, casas más cómodas. En una ocasión, un pastor se encontró con una pareja, un matrimonio en un crucero, o sea, en un barco. Es muy probable que le hubieran regalado este viaje al pastor, pero ahí se encontraron. La cosa es que platica con un matrimonio y el matrimonio le platicaba que ellos se la vivían en los cruceros, que checaban de tiempo en tiempo las fechas, y si tú haces esto encuentras unas promociones y unas ofertas increíbles de ellas. Esta pareja vivía al año permanentemente en cruceros, porque comes de lo mejor, 24 horas, todo es diversión, todo es recreativo y esto y lo otro. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué vida puede ser esa? Cuando más estás viviendo, cuando tienes las posibilidades. Pues yo espero no estarle dando ideas a nadie. Si tienes las posibilidades, ¿sabes qué? Buenísima. Otra persona, y esto también es verdad, se encontraron a una mujer ya de la tercera edad, viuda, y por ahí pues ya se había corrido la voz de que esta viuda también se la vivía en los cruceros. Y en una ocasión esta persona se inquietó mucho y se acerca con ella y le dice: oiga, no puedo evitar saber que usted se la vive en los cruceros.
¿A qué se debe? Dice, bueno, es que yo ya hice cálculos y vivir en un crucero me sale mejor que estar en una casa de descanso. Y aquí tengo todo, convivo con la gente, conozco gente nueva, tengo alimentación, me tienden la cama, me hacen servicio de sábanas y toda la cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces sí pasa esto. Muy bien, entonces vamos a la cuarta razón y Pablo dice en los versículos 32 al 35, dice quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, sin cuerpo, sin espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Sabe lo que nos está diciendo Pablo aquí? Estamos llegando al pasaje final. Pablo dice, pues quisiese que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Lo que cantábamos, todo es el Señor. Pablo tiene este cuidado porque para Pablo Cristo era su Señor y Pablo tuvo siempre presente a Cristo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero es ganancia. Y Pablo también dijo, y estando en la carne, yo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acuérdense que Pablo estaba soltero en el sentido de que había sido casado y ahora ya no tenía pareja, y así se quedó y así vivió toda su vida, su ministerio, hasta el final. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Son compromisos, son responsabilidades que nosotros tenemos que cuidar, que cumplir, pero también sin descuidar el equilibrio de estar cerca de Cristo y de realizar la obra que cada uno el Señor nos ha dado. Luego también dice en el 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. O sea, la doncella, la virgen, la que realmente es soltera, no ha tenido ninguna experiencia matrimonial y tiene cuidado de las cosas del Señor. Aquí, para ser santa es solamente que ha sido apartada para el Señor. No está hablando de nivel espiritual, sino está hablando, aquí la palabra santa es ser apartada para el Señor. No está hablando de santificación. Dice para ser santa, o sea, apartada para el Señor, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces termina Pablo en el versículo 35 diciendo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto, decente, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. El apóstol Pablo sabía que estar cerca del Señor era lo mejor, que estar cerca del Señor es tener orden en nuestra vida. Como nos dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que creer a la palabra, decirle, Señor, tú dices que si yo te pongo en el primer lugar, tú vas a ordenar mi vida, mi tiempo, mis finanzas, mis afectos, mis emociones, mis relaciones, todo. Tenemos que creerle al Señor. Y la quinta razón son las promesas de los padres. Esto es muy interesante. En los versículos del 36 al 38 nos dice Pablo aquí, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que ya pase de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peque, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, dice, hace mejor.
Y estamos en la quinta razón. Y lo que vemos aquí es que en aquel tiempo, fíjate bien, en tiempos antiguos eran los padres los que tomaban la decisión de con quién se casaban, si se casaban los hijos y con quién se casaban. Algunos ahorita están temblando al oír esto, ¿no? Si mis papás van a tomar la decisión de con quién me caso, o si me caso, no. Eso hablaría mal de ti como hijo y hablaría mal de ellos como padres. Quiere decir que no tienen un testimonio de madurez, de amor, de consideraciones, de sabiduría, de muchas cosas. Y es triste, pero quiero que sepan que un historiador revisó esto y en el tiempo del Imperio Romano ya estaba decayendo esta costumbre de que los padres tomaban la decisión de si se casaban los hijos y con quién. Ya estaba decayendo y empezó a afectar grandemente, porque empezó a haber malos matrimonios, malas uniones, malas relaciones. Entonces, qué importante es eso. O sea, ahí muchas veces el padre había decidido que su hija no se casara, que se quedara doncella virgen para el Señor. Pero entonces crecía la hija y no tenía el don de continencia y quería casarse, y entonces dice aquí Pablo, bueno, pues se puede casar y no peca. Porque el que hizo la promesa o el voto fue el padre, no ella. Así que entonces ella puede casarse. Y esta es la quinta razón que el apóstol Pablo nos está dando para ir finalmente a la sexta razón, y es la permanencia del matrimonio. Dice en los versículos también 30-40, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso también que yo tengo el Espíritu de Dios. Es lo que les decía aquí, no son mandamientos expresos del Señor Jesucristo para los solteros de que no se casen, sino que son consejos que Pablo recibió del Espíritu de Dios para lo mejor, para que sin impedimento nos acerquemos al Señor, para que podamos realizar la obra que Él planeó para cada uno de nosotros. Así es que la relación no es permanentemente en el sentido de ser eterna, sino en el sentido de toda la vida en la tierra solamente. Es vincularte todo el tiempo con tu cónyuge mientras que viven. Los discípulos, fíjate cómo le respondieron al Señor Jesús. Dice, si esta es la condición para casarte, entonces no conviene casarse. Los discípulos del Señor Jesús en el Evangelio, ¿sí?, de Mateo 19:10 comentan eso. Dice, si es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Deben tener en mente que están ligados para el resto de su vida, y si ellos fallecen antes que su cónyuge, entonces son libres para casarse con quien quiera, tan solo que sea en el Señor. Así que termino diciéndote que volver a casarse no es lo ideal, sea el estado que tenga cada quien. No es el mejor para cada uno. Dice Pablo, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Pablo de nuevo indica con claridad que no está dando un mandamiento, sino un consejo para el beneficio y bendición del creyente. ¿Sí? Un creyente viudo que tiene el don de Dios para permanecer sin casarse, dichosa será si se quedare así. Así es que la declaración de Pablo, mis hermanos, dice, pienso que yo también tengo al Espíritu de Dios, y así termina en el versículo 40, lo que está diciendo aquí Pablo. Yo estoy hablando como apóstol, como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, como lo mencionaba en otras cartas. Su mandamiento era el mandamiento de Dios y su consejo era el consejo de Dios. Así que tiene autoridad esto que Pablo nos comenta, aunque no es un mandamiento,
sino un consejo recibido del Espíritu de Dios. Así que yo quiero que oremos para que los solteros de nuestra iglesia tomen en cuenta estas 6 razones, las consideren, las platiquen con sus padres, con hermanos cristianos, con los pastores, con los líderes, oren y vean qué tiene el Señor para ustedes, pero lo consideren, estas razones las mediten, y cualquiera de nosotros que estamos en otro estado, que estamos casados con matrimonios cristianos, o aquí hay viudas, o hay personas que están sin pareja, que entendamos que lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo es que sin impedimento nos acerquemos al Señor y que podamos realizar la obra. Hay una obra que tenemos que realizar y tenemos que decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que decir como el apóstol Pablo en Hechos 20:24: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera, ¿sí? El ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Eso es lo importante, mis hermanos, que vamos a orar y vamos a pedirle esto. Padre, te damos gracias, porque lo que vemos en tu palabra es verte a ti. Te vemos a ti, Padre, detrás de tu palabra, viendo tu amor, viendo tu cuidado, viendo lo mejor para nosotros. Señor, yo te ruego que nos des esa fe, que nos des ese corazón, esa actitud de fe, de confianza en ti, de que nos amas, de que tienes un cuidado en verdad con nuestras vidas, que tú que eres omnisciente y sabes todas las cosas, que eres infinitamente sabio, tú sabes todas las cosas de principio a fin, sabes qué es lo mejor para nosotros, que no desconfiemos, que no dudemos, que te creamos, que creamos tu palabra, que aceptemos esta palabra y esta enseñanza y este consejo que Pablo recibió de tu Espíritu, Dios, y que finalmente concluyamos, ya sea que alguien sea soltero o casado, viudo o sin pareja, que concluyamos, Señor, que lo importante es Cristo, Cristo el Señor, Cristo nuestra vida, Cristo nuestra esperanza, Cristo todo en nosotros. Señor, quita toda aflicción, todo problema, para que sin impedimento nos acerquemos a ti, Señor, podamos estar cerca de ti, caminar contigo, crecer en nuestra comunión contigo cada día, Señor. Y también pedirte que nos des tu gracia para realizar esa obra, Señor, que tú planeaste y tú preparaste para nosotros, por lo cual nos salvaste. Que nos hagas entender que si vivimos cerca de ti, realizando esa obra del Señor, en ello vamos a encontrar satisfacción, plenitud, bendición, gozo, alegría, seguridad, confianza, valor. Todo está ahí, Señor, pero tú enséñanos, tú convéncenos, tú produce el querer como el hacer esto en nuestras vidas. Pero especialmente sí te pedimos, Señor, que nuestros jóvenes, ya que no está vigente, ha pasado el hecho de que los padres pudieran tomar esa decisión de si sus hijos se casan y con quién se casan. Nos entristece que haya tal decadencia en las familias y en la sociedad, que sería casi un susto, un terror para los hijos que así fuera, porque los padres no son sabios, no son amorosos, no buscan lo mejor para sus hijos. Los hijos no aman ni respetan a los padres y no les tienen confianza de que quieren lo mejor para ellos. Que aunque no vuelva esa costumbre, esa forma, sí vuelva la integridad de los padres,
el amor, el respeto, la sabiduría, la inteligencia, el cuidado, la bondad, la paciencia para con los hijos, de tal manera que tengan un testimonio de respeto y de aceptación, de aprecio y de valor, y que los hijos amen, respeten a sus padres y confíen en ellos, de que es lo mejor. Te damos gracias, Padre, y ponemos todos en tus manos y rogamos tu bendición y que dé fruto esta palabra, esta enseñanza, para tu gloria, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, vamos a orar, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a darle gracias por su palabra, por su amor, por su cuidado, vamos a adorar y a bendecir a nuestro Dios.